pero deseo que podamos aprovecharlo de la... Así que vamos a platicar acerca de los futuros del Ministerio en Línea y quiero darle la bienvenida e invitar por aquí a mi querido amigo Juan para que se pueda sumar a la conversación y que nos cuente un poco qué cosas ha estado explorando, qué cosas hay en mente. Y de hecho algunas cuestiones son muy actuales, nuevas de estos días, pero hay algunas que venían desde antes. Hay ciertas reflexiones que tenemos que aprovechar ahora, es cocinarlas bien para echarlas a andar. Juan, bienvenido, qué bueno que estás por aquí. Hola, Howard, ¿qué tal? En esta conversación, gracias a Dios, bien. Un abrazo desde Guatemala hasta Perú. Gracias, qué gusto verte. Gracias mi querido Juan. Estaba mencionando que podían compartir por acá algunos saludos, algunas preguntas, que todas las preguntas que hagan te las voy a pasar a vos para que las respondas. Perfecto. Yo no voy a decir nada, así que buena suerte. No es cierto. Juan, gracias por estar aquí. La idea de conversar ahora, vos como nuestro profesor en el instituto, sé que estás cocinando algunas ideas para el curso del mes de octubre sobre todo el trabajo en línea, pero desde tu perspectiva, con la experiencia que tenés, ¿hacia dónde ves que va el mundo digital y sobre todo el mundo ministerial, a grandes rasgos? Yo veo que todo el mundo se está digitalizando muy, muy rápido. Ha sido muy galopante el cambio de digitalización. He estado observando un poco las estadísticas de lo que ha pasado en la cuarentena y ha sido realmente increíble el crecimiento y los cambios tan rápidos que han sucedido en toda esta temporada. ¿Me escucha bien o se está cortando un poquito? Te escucho bien. Se quiso cortar, pero ya está. Decías que bueno, ahora... te contaba, mira, sí. No, que, por ejemplo, comenzando nomás la temporada de cuarentena, el CEO de Instagram dijo que lo que ellos esperaban, que esto iba a tardar 3 años en progresar, en 3 semanas lograron esos cambios que estaban planificando en 3 años para adelante, ¿verdad? Por las conductas de los usuarios y demás, pero todo ha sido muy rápido, ¿no? En ese sentido. Es decir, los brincos que se venían programando paulatinamente, ¿verdad? Ahora se dio en cuestión de días, porque no había mucha opción. ¿Cómo afecta eso el trabajo ministerial? ¿Pasa lo mismo ahí? Pasa lo mismo porque, por ejemplo, si te dormiste, si quisiste implementar algún cambio y no lo hiciste, y todavía estás pensando y hacer pruebas y demás, ya se te pasó el tiempo, ¿verdad? Tienes que saltar el periodo de prueba y comenzar a actuar en lo que quieras implementar, ¿no? Entonces, por ejemplo, si no tenías un programa para disipular niños en grupos pequeños o de manera online, ¿cómo lo haces? O sea, no puedes experimentar, tienes que hacerlo, ¿no? O sea, te tienes que lanzar a hacerlo, y aunque salga mal, tienes que ir acomodándote en el camino, porque no los puedes dejar así nomás. Muy pertinente que digas eso. No podemos esperar hasta que algo esté bien, completamente planificado, completamente perfecto, y entonces echarlo a andar, porque ya generamos una desconexión. Así imperfecto, así en versión beta, láncelo Sí, y vamos adelante. exactamente, sí. Muchas veces en la iglesia cuando teníamos todo bajo control y queríamos tener todo bajo control, es como que, ok, hagamos un plan como para de aquí al año que viene implementamos el servicio online para la iglesia, ¿no? En general. Y comenzamos a hacer transmisiones y probamos con esto, probamos con el otro, pero no lo anunciamos. Ahora no nos dio tiempo de probar. Vamos y salimos como podemos, ¿no? Y en el camino vamos acomodando. Pero entonces esos cambios que se dan en el mundo, en todo sentido, en el proceso de digitalización, en la iglesia también tenemos que ir a ese ritmo, no podemos esperar. Ahora, Juan, cuando hablamos acerca de ese trabajo de iglesia, y de hecho quiero traer aquí a colación que esto que estamos hablando no es algo que
que has empezado a vivir. Yo estaba recordando proyectos en los que has estado involucrado años atrás, haciendo cuestiones en línea de discipulado, de ministerio. Recuerdo muy bien, algunas cosas eran los días viernes que estabas trabajando a eso. Todo esto tiene que ir a la luz de un sentido de propósito y dirección. No es simplemente porque se volvió una moda o porque es bonito o porque todo el mundo está ahí, sino tiene que estar también conducido a un sentido de misión. Totalmente. Por ejemplo, una de las premisas por las que, de hecho, les cuento a todos que hemos reformulado el curso, porque antes el curso se trataba más de cómo hacer un discipulado en redes sociales o cómo trabajar mejor las redes sociales para la iglesia, y quisimos reformular el curso y tener que tiene que ver con esto, que es la iglesia online, redes sociales y ministerio, ¿verdad? Entonces, tratar de ser mucho más efectivos en lo que hoy la iglesia necesita. Entonces, estamos haciendo un curso totalmente nuevo, enfocado a las necesidades de hoy en la iglesia, ¿no? Entonces, estamos planteando eso, ¿no? Y la premisa es, transmitir un culto no es tener una iglesia online. Y partimos desde ahí, ¿no? Desde esta idea. Entonces, esto para muchos les cambia un poco la idea, ¿verdad? De lo que estaban pensando de qué es la iglesia en este tiempo. No, no está mal hacer una transmisión, no está mal tener un blog, tener la página, tener redes sociales, eso no está mal. Pero pensar que eso lo es todo, queda muy corto. Exactamente. Y muchos han quedado en el camino, ¿verdad? O sea, a la mitad del camino. En el sentido de que, ok, ya tenemos nuestra transmisión del culto y listo, tenemos nuestra iglesia online, ¿no? O ya está, ya hicimos todo lo que podemos hacer. Creo que hay un mundo para explorar y para poder trabajar que tiene que ver con lo que es una iglesia online, ¿no? No es solamente una transmisión, no es solamente un Zoom. Sí, antes solíamos decir que iglesia no es el culto, iglesia no es el edificio, ahora hay que decir iglesia no es el Zoom, no es el live. Totalmente, sí, es así. Um, es esa premisa de refinar nuestro entendimiento de iglesia. Quiere decir, Juan, que hay que hacer una conjugación entre nuestro pensamiento bíblico, teológico de la identidad de la iglesia y la oportunidad tecnológica, los medios digitales, en ese sentido. Por cierto, le cuento a todos, con Juan, cada vez que tenemos la oportunidad, cuando he visitado ahí tu casa, con Juan siempre hablamos de algún libro, de algún tema teológico, de algún tema ministerial, porque no podemos desconectarlo, simplemente el método sin un fundamento. ¿Cómo has ido alambrando esos dos mundos? Bueno, es que hay una realidad, ¿no? Si tenemos un mal concepto de iglesia, hacemos mal la iglesia, o elaboramos mal, programamos mal, planificamos mal la iglesia, ¿no? Porque no sabemos llevarla adelante. Entonces, teniendo un buen concepto de qué es la iglesia, para qué es la iglesia y por qué hacemos iglesia, de ahí podemos avanzar hacia lo digital, ¿no? O hacia lo online. Pero si no tenemos un buen fundamento de lo que es realmente la iglesia, entonces, si nos quedamos con este concepto de que la iglesia es el culto, que la iglesia es en esta temporada un culto online, entonces nos quedamos muy cortos, ¿no? Nuestra teología eclesiástica está muy limitada, ¿no? O sea que podría estar usando un buen medio, como serían las redes sociales, todo el mundo cibernético, pero para un mal propósito, no sé si usar palabras así de abusivas. Sí, no sé si mal propósito, pero yo creo que no completo, ¿no? O sea, yo puedo hacer un gran evento y mucha gente lo ve y no necesariamente eso sea una iglesia, ¿verdad? Entonces es un culto, es un servicio y llego a mucha gente y soy muy efectivo en eso, pero no estoy haciendo la tarea por la cual o para qué la iglesia está, ¿no? Es decir, que tenemos que desarrollar un pensamiento donde podamos tener indicadores. Por un lado, los tecnológicos están muy bien, cuántos likes, cuántos se conectaron, y hay muchas estadísticas, ¿no?, que las redes sociales ahora facilitan, pero debe haber otros indicadores
de ser iglesia. ¿Hay diferencia entre ser iglesia, hacer iglesia, o como dirían algunos, iglesiar? Bueno, son como una conjugación, hay un juego de palabras, pero creo que no hay tanta diferencia, creo yo, si es que tenemos un concepto correcto de lo que es la iglesia, ¿no? Entonces, si sabemos qué es la iglesia, para qué está la iglesia, podemos vivir correctamente la iglesia o hacer correctamente una iglesia o iglesiar correctamente, ¿no? Pero es un juego de palabras, creo yo, pero el punto es entender bien para qué está la iglesia y qué es la iglesia, ¿no? Entonces, desde ahí partimos. Es que nos ayude a revisar eso, ¿no? O sea el término que usemos. Sí, y de hecho creo que esta temporada de pandemia nos ha ayudado, yo digo, y aunque suene un poco subversivo, algunos me han dicho de esa manera, pero creo que es una realidad que la pandemia nos ha hecho ser más iglesias de las iglesias, ¿no? A reformularnos realmente qué es la iglesia o qué es lo que tiene que hacer la iglesia. Mm. De hecho, esa es una evaluación urgente. Y esto nos da ese momento en medio de que se han derribado muchos de los modelos operativos de iglesia, pues, y hay que reconstruir. La pregunta: ¿reconstruimos lo mismo? ¿Reconstruimos mejor? ¿Reconstruimos peor? ¿Cómo reconstruimos? ¿Para qué reconstruimos? Esas preguntas son indispensables. En el mundo ahora creativo, Juan, y Sí. vos te desenvolves en ese ámbito, yo veo que la multiplicación también de herramientas que están al alcance incluso de los que no somos ni productores ni diseñadores, eh, pues nos han puesto un montón de asuntos fascinantes a explorar. Y veo que algunos le están sacando buen provecho. ¿Cómo ves? ¿La iglesia está aprovechando lo multimedia? En donde han querido mejorar, sí. O sea, donde han investigado y trabajado en mejorar lo que están haciendo, yo creo que le han sacado mucho provecho. De hecho, han habido aplicaciones que antes no tenían ciertas características y en medio de la pandemia apuraron sus procesos para generar actualizaciones donde las necesidades eran mejor cubiertas. Entonces, sí, hay un sinnúmero de aplicativos hoy que te ayudan a hacer lo que hace un par de meses no podías hacer. Entonces, la tecnología está jugando en nuestro favor en ese sentido también. Sí, creo yo que, como bien decís, si uno quiere aprender a explorar algo, del how to, ¿verdad? De Sí. cómo operarlo, hay muy buenas aplicaciones, y veo que varios les está dando también una oportunidad ministerial. De repente antes era algo relegado, ¿no? Lo importante era lo que pasaba dentro del templo, el culto, ¿verdad? La alabanza, el que predica, pero ahora Sí. hay muchos creativos que también pueden encontrar espacio. Hoy, y sobre todo los más jóvenes, ¿no? Que están más hábiles en las tecnologías y que entienden mejor todas estas herramientas y ellos son los que pueden trabajar mejor esto, ¿no? O sea, veo, por ejemplo, en algunas iglesias adolescentes trabajando en la transmisión y me parece genial que puedan tener ese espacio, ¿no? Y que manejan mejor que cualquier otro en la computadora y todo esto, ¿no? Entonces, me parece fantástico que esta coyuntura también nos ayude a explorar dones que antes no los visualizábamos. Mm. Queridos adultos, queridos pastores, líderes de nuevas generaciones, esta es una buena oportunidad para aprovechar ideas, capacidades, talento, creatividad, espacios nuevos de servicio en la obra de Dios, incluso, que no solo con fines utilitaristas, ¿no? Porque me conviene ver a alguien que me saque la transmisión, sino porque Claro. pueden crear cosas que no habíamos imaginado. Pueden salir nuevas aplicaciones y nuevas plataformas. Y lo mejor es poder darles rienda suelta a que la creatividad aflore en este tiempo, ¿no? O sea, ok, estoy a tu disposición, ¿qué hacemos? ¿No? Por ejemplo, si un pastor le dice a un adolescente encargado de la transmisión hoy, ¿qué me propones? ¿Qué podemos hacer? Porque ellos saben qué es lo que está ocurriendo en el mundo tecnológico y qué pueden hacer de más que hasta ahora no han hecho, ¿no? Entonces, hay una posibilidad inmensa en ese sentido. Magnífico. En lo que viene, que es muy incierto,
¿Cómo ves? ¿Se mantendrá, no sé, tres escenarios? ¿Se mantiene solo el mundo digital para el ministerio? ¿Volvemos a algo híbrido? ¿O se abandonará lo digital y volveremos solo a lo presencial? ¿Cómo ves eso? Yo creo que vamos a manejar un híbrido, vamos a mantener esta digitalización, porque todo lo que hemos avanzado no lo vamos a retroceder. Y de hecho, muchas iglesias han visto que, que no tienen límite, su accesibilidad y su llegada es ilimitada a través de la tecnología, ¿no? Hoy me cuentan iglesias que tienen miembros de España, de otros países y están aquí en una ciudad que para muchos ni siquiera saben que existe aquí en Lima, ¿verdad? Entonces, están llegando a lugares donde no se imaginan y ya han bautizado personas vía online, de otra ciudad y otro país donde no tienen acceso. Entonces, creo que estas posibilidades que nos da las nuevas tecnologías nos hacen explorar nuevos horizontes y creo que no deberíamos volver atrás. De hecho, podemos hacer cosas que no nos habíamos imaginado, hacer como eso, de trascender. Y no es para vanagloriarnos, ¿verdad? Porque yo también escuchaba algunos antes, en la época pre-pandemia, ¿verdad? Porque grabábamos la predicación y la poníamos ahí. Estamos llegando a todas las naciones, pues es bastante obvio, ¿no? Pero Claro. el interactuar. Estoy leyendo aquí la última parte de un comentario que dice, estas herramientas hoy nos ayudan a mantenernos interactuando. Eh, ¿Cómo hacemos para no usar los medios digitales solo en una vía? Porque eso es lo que puede generar, no sé, solo el video subido, el blog escrito. Es el equivalente antes al modelo educativo de uno predica y todos oímos. ¿Qué Claro. podemos hacer para realmente generar un sentido de comunidad? ¿Existe eso digitalmente o no? Sí, de hecho creo que es la propuesta del curso, cómo podemos evangelizar online, discipular online, tener comunión online, cómo tener vida social, aún con los amigos de la iglesia, porque también necesitamos eso, de manera online, ¿no? Porque obviamente si no nos podemos ver, de alguna manera lo tenemos que suplir, y por ahí va el punto, ¿no? Estamos trabajando en dar herramientas y ayudas para que a través de este curso puedas desarrollar en tus ministerios estas oportunidades que tienen que ver con solamente interacción, no solamente una bajada o una transmisión, sino también una retroalimentación de ambos lados, ¿no? Y creo que las iglesias lo han ido desarrollando, algunas todavía no le han encontrado la vuelta, pero están en ese, por lo menos lo están pensando y están diciendo, ¿cómo lo hago? Creo que no solamente es una transmisión, ¿no? Entonces sí, ya comenzaron a pensarlo. De hecho, algunos me han estado comentando de ayudarles en ese sentido, entonces veo que hay una necesidad de decir, ya no es solamente el culto, necesitamos algo más. Mm. La iglesia no es solamente un culto, ¿no? Entonces ya lo están pensando. Mm. De ahí que es muy importante el hacernos esas preguntas que voy a llamar filosóficas, son de filosofía de ministerio, de mis lentes bíblicos, de qué es iglesia, qué es discipulado, para poder entonces saber el método ahora o el medio digital, cómo suple esto. Si no, vamos a hacer cosas que van a quedar muy cortas, ¿sí? Bien lo dice Juan, el hecho de poder subir algo o de transmitir algo no quiere decir que estemos logrando. Juan, el otro día escuché tristemente un pastor, de hecho muy respetado, diciendo que las medidas que han tomado los gobiernos han impedido que la iglesia cumpla lo que tiene que hacer, nos impiden esa comunión, nos impiden la ayuda social. Me pareció muy equivocado porque todas las funciones ministeriales, aprovechando los medios digitales, pueden seguirse desempeñando. ¿Cómo, Sí, sí, cómo, sí. cómo nos darías, vos que estás en ese mundo, una luz de esperanza o de iluminación, de decir, no, realmente no es cierto que las normas paralizaron a la iglesia? Sí,
escuché por ahí decir, Dios no me llamó a predicarle una cámara o algo así, ¿no? O Dios no me llamó a compartir su evangelio a través de esta modalidad, ¿no? Eh, Como que si no está la gente sentada en un templo no es iglesia. Y creo que es lo más equivocado, ¿no? Es lo más, no quiero insultar a nadie, pero me parece absurdo pensar de que si no hay gente sentada en un lugar físico, eso no es iglesia. Entonces, yo creo que la iglesia tiene que ver con la relación de las personas y cómo generamos la comunidad, ¿sí? Cómo armamos o cómo generamos comunidad. Y no necesitamos, podemos tener comunión, comunidad a kilómetros de distancia, Ah, ¿sí? De hecho, lo hemos mantenido dentro de nuestros equipos, vivimos en diferentes ciudades, en diferentes países y mantenemos una comunión que parece que vivimos juntos, ¿no? Por, por, por esta facilidad que tenemos a través de la tecnología, aún sin pandemia. Entonces, con la pandemia no creo que haya cambiado, ¿no? Al contrario. Entonces, lo que pasa es que ahora estamos experimentando o explorando un mundo diferente en ese sentido, ¿no? Eh, totalmente novedoso y llegó de sorpresa. Me hiciste recordar cómo hace, ¿qué será? ¿20 años? Tal vez por ahí. Daba así como un cortocircuito cuando alguien decía que se había hecho novio, novia de alguien por, por, sí, por aquellas pre-redes sociales que habían y decía, no, no es real esas amistades y menos un noviazgo no puede ser real. Hoy es también muy natural. Así que todo sí, lo que sí, 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 pensaron la sí. iglesia a través de dispositivos no puede ser, tenemos que aprovechar eso. ¿Qué hubiera hecho Pablo con todos estos medios que tenemos ahora? Sí, y de hecho yo he visto iglesias que se han movido más a la acción social que nunca antes en medio de esta situación, ¿no? Porque ha habido todavía mucho más necesidad que atender en medio de la pandemia y no se han quedado atrás para poder ayudar a otros. Entonces, que la iglesia no puede ser iglesia y que no pueda cumplir su misión porque no puede ir a un templo, me parece absurdo, ¿no? Todo lo que la iglesia es y todo lo que la iglesia debe hacer, si nos ponemos a ver un listado, al final de cuentas lo que está limitado es ir a la misma hora a un mismo edificio. Totalmente. Queridos líderes, es un excelente momento y creo que es dentro de las cosas en la sabiduría del Señor que debemos aprovechar y usar esto como un catalizador, es de esa reflexión bíblica, pero tenemos ahora medios que nuestros antepasados hubieran deseado tener, ¿verdad? Y a veces me parece que cuando Jesús dijo que mayores cosas haríamos, se refería a estas oportunidades que hay ahora. ¿Qué cosas hay que considerar, aunque luego tomará tiempo dentro del curso que nos las expliques, pero qué cosas deberíamos de empezar a como a ver, a alzar la vista y saber que están ahí y sacarles provecho? Eh, Creo que hay que pensar mucho en el discipulado, volver a la esencia de lo que es la iglesia. Cuando comenzamos de hecho, antes de la pandemia yo estuve pensando esta idea estaba rondando en mi cabeza que hoy en día, o mejor dicho, antes de la pandemia, las iglesias giraban su creatividad o su presupuesto y su creatividad en torno al culto, ¿sí? Entonces, mientras mejor la experiencia del culto era, más creativo eras y la iglesia era mejor, ¿no? Y todas las mega iglesias volcaban sus esfuerzos y su creatividad y su presupuesto en esa experiencia de la iglesia, ¿no? Eh, y yo pensaba que la creatividad no tendría que irse hacia ese lado, sino hacia el lado de cómo generamos más comunidad, ¿verdad? Y cuando sucede esta pandemia, creo que esa creatividad que tenía la iglesia o ese esfuerzo que hacía desmedidamente la iglesia por lo que pasaba arriba del escenario, arriba del púlpito, se fumó, ¿no? Y comenzaron a ver cómo hacemos para
discipular, llegar mejor a la gente, conectarnos continuamente, y ahí generó esta necesidad de discipulado, ¿no? De acercarse a las personas, de cómo nos conectamos, cómo generamos redes para poder llegar a toda la congregación y que todos se sientan atendidos y que todos se sientan cercanos a pesar de no reunirnos en un lugar físico. Entonces, por eso creo que la pandemia nos hizo ser mejor iglesia o a devolver la esencia de la iglesia a su cuerpo, ¿no? Entonces, creo que pensar en eso y volcar nuestra creatividad a buscar esos espacios de generar comunidad, creo que son importantes. Wow, ¿cuánta plata le metimos a la experiencia intraedificio y a las instalaciones? Y algunos no nos sentimos atendidos o queridos o nos sentimos invisibles. No logramos ese propósito de cuerpo, de familia. Y ahora es el mismo desafío, pero sin el edificio. Totalmente, sí, 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 sí. Wow, queridos líderes, tenemos que hacer mucha reflexión y mucha intención de aprovechar estos medios digitales, las nuevas aplicaciones, las plataformas, incluso de crear nuevas. O sea, una parte es subirnos a la ola de lo que ya existe, ¿verdad? Claro. De todas las redes que tenemos, las plataformas, aplicaciones, pero vale la pena, queridos jóvenes, lanzarles el desafío de ¿qué haría falta? ¿Qué necesitaríamos crear? ¿Qué necesitaríamos diseñar? ¿Dónde podría haber algunos programadores que amen al Señor y a su iglesia, que se puedan sentar a conectar sus cerebros y crear nuevas plataformas, aplicaciones, eh, sistemas, modelos que no existen todavía? Así surgió lo que existe hoy. Sí, yo creo que, mira, una de las cosas que ahora se me vienen a la mente leyendo algo que escribió aquí Juan Garcilaso, que dice que un error utilizar las redes sociales solo para promocionar un ministerio. Eh, Creo que no buscar lo multitudinario, sino lo personal. Y creo que es lo que las personas o los miembros de nuestra iglesia, de nuestra comunidad, valoran mucho más en este tiempo, ¿sí? Y hagámonos la pregunta, ¿no? ¿Qué valorarías más hoy? ¿Ver un live de tu iglesia con 1000 personas conectadas o recibir un WhatsApp de tu pastor? Entonces yo creo que las personas valorarían muchísimo más un WhatsApp personal de tu líder, de tu pastor, que saben que estás ahí, que se preocupan por ti, que ver un live de miles de personas, ¿no? Yo me sentiría mejor con un WhatsApp. Sí, como aquellos mensajes masivos, ¿no? Que se enviaban en las cadenas de eres muy especial, pero iba para cientos de personas. Sí, tal cual. No, no hace sentido. Juan, gracias por inquietarnos eh, en estas dos esferas, ¿no? La parte de la reflexión de la identidad y misión del ministerio que tenemos que desarrollar, pero la parte también de la cultura, de la tecnología, de los medios que podemos aprovechar. En octubre se abre tu curso, ahí se explorará en más detalle. ¿Cómo esperas que salgan todos aquellos que atraviesen el curso? ¿Qué les va a pasar? ¿Qué va a ocurrir después con ellos? ¿Cómo sale uno del curso? Eh, Espero que desafiados y con más entusiasmo de generar nuevas estrategias. Ese es uno de los objetivos. Obviamente que vamos a enseñar algunas metodologías, cómo funcionan algunos programas. No vamos a hacer un tutorial de cada uno porque en YouTube hay muchos más que esos, pero sí dar algunas ideas de lo que la tecnología nos puede beneficiar en ese sentido. Pero sobre todo, creo que ayudarnos a reflexionar en esto de qué es la iglesia y cómo esa esencia de iglesia la podemos hacer también a través de las redes o de la tecnología, ¿no? Algo que me llamó muchísimo la atención es toparme con unas estadísticas que Barna hizo hace muy poco, eh, y en Estados Unidos hicieron una encuesta a todos los adultos de las iglesias y el resultado me impactó, ¿sí? En el mes de junio ellos hicieron la encuesta la mitad
de todos los adultos de la iglesia ya no estaban siguiendo el culto online de sus congregaciones. O sea, en el último mes no habían visto ninguna transmisión online de sus servicios. Y eso me llamó muchísimo la atención, ¿no? Entonces, si no están viendo el servicio, no están viendo el culto online y la iglesia solo se está concentrando en hacer cultos online, ¿a dónde está yendo esa gente, no? Entonces necesitamos reformularnos y pensar que la iglesia va por otro lado. Mm, totalmente. No podríamos depender de eso. Gracias, Juan. Y sé que las ideas que plantearás ahí no solo están muy actualizadas con toda esta revisión que has hecho del curso, sino que aparte también va a ser de poder crear algo que sea grato, que uno se sienta bendecido con lo que está ocurriendo, que te desafía, que te conforta, que te ayuda a conectar con otros. Es decir, no tienen que ser experiencias cansadas, ¿verdad? Como quizás muchos también están ahora de tanto Zoom, tantas, otro webinar, ¿verdad? Sí. Para nada, sino cuestiones que uno dice, wow, esto realmente dejó una huella, no es el medio, es algo más todavía. ¿Algún consejo, reto que podamos decirle a los líderes, aparte de no se vayan a perder este curso, sino algo que les anime en este desafío, porque también es bastante trabajo? Sí, yo los animo porque esta es una oportunidad que tiene la iglesia de crecer y de todavía ser todavía más efectivo en la misión que tenemos, ¿sí? Es una oportunidad y no, no es un obstáculo, es una oportunidad de crecimiento, creo yo, es avanzar un poco más allá. Y de hecho, cuando la iglesia ha sido desafiada, ha crecido mucho más. Y creo que este es el tiempo para eso. Sí, no con actitud de derrota, sino con optimismo. Queridos líderes, gracias por haber sido parte de esta conversación. Me alegro mucho que hayan podido conocer un poquito más de cerca a Juan y lo que hay en la mente. Creo que Juan tiene esa combinación muy particular que el Señor le ha dado, una combinación de alguien que hace una reflexión bíblico-teológica a la luz del texto, preguntándose esa identidad y misión, pero alguien que está muy actualizado, empapado, sumergido en el mundo digital, tecnológico, por la creatividad que Dios te dio, por el gusto también que le tenés a ese mundo tecnológico. Y el Señor te dio, Juan, esa combinación. Gracias por usarla para el reino y gracias por el curso también del instituto. Gracias, Howard. Que tengas una excelente noche. Gracias por la conversación. Gracias. Que estén muy bien, Cuídate queridos mucho. líderes, que Saludos a estén muy bien. Tahuate. Seguiremos en comunicación, institutoe625.com. Anda ahora mismo, mira la información ahí del curso, conoces un poquito más del perfil de Juan también, pero creo que es el profesor indicado para retarnos y abrirnos la mente en este sentido. Así que un gusto haber compartido esta noche, Juan. Otra vez un abrazo para vos y tu familia, Cuídate. queridos Saludos en líderes. casa. Que Dios los Gracias. bendiga y hasta la próxima.